Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre Atrapados en la mente, les obsessiones. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada d'una hora i 30 minuts, amb una primera part de diàleg entrevista entre els ponents i un espai final destinat al col·loqui amb el públic, en el qual podreu participar a través del xat. La sessió serà impartida per l'Elia Quiñones i en Manuel Villegas, l'autor del llibre. Manuel Villegas és doctor en psicologia i psicoterapeuta individual, de grup i de parella. Ha sigut professor titular de la Universitat de Barcelona, actualment jubilat, i és fundador i director de la revista de psicoteràpia del 1990 al 2014. També és autor de nombrosos articles, capítols i llibres de psicoteràpia. Elia Quiñones és psicòloga general sanitària. Ha treballat al Centre de Psicoteràpia Ítaca juntament amb el Manel Villegas i segueix la teoria del desenvolupament moral, el marc teòric elaborat per l'autor del llibre que presentem avui. Us informem només que la sessió sí serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge a qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem la sessió. Quan vulguis, Elia, pots començar. Moltes gràcies. Bueno, gracias por venir. Espero no obsesionarme por hacerlo muy bien, ¿eh? Como los protagonistas de nuestro libro. Bueno, estoy muy honrada de presentarte, Manel, de estar aquí contigo otra vez. Me hizo muchísima ilusión recibir este libro, porque este libro, Atrapados en la mente, tiene un precursor, que es un artículo que se publicó en la revista de psicoterapia hace bastantes años y que ha sido mi referente para tratar el tema de las obsesiones en psicoterapia. No estamos hablando de un artículo de blog de los que hay ahora, ¿no? Tiene 87 páginas y es el precursor de este libro. Pensé que era insuperable, pero tenemos el libro que ha llegado para superar a tu propio artículo. No voy a decir que es uno de los artículos que yo más he divulgado. Puedo decir que es el que más he pasado yo a mis pacientes, primero por su calidad y segundo porque el paciente obsesivo es muy prevalente en psicoterapia, viene mucho al psicólogo. Y esto es, yo creo que por tres razones. Una, porque sufre mucho, la ansiedad acompaña al obsesivo durante toda su vida, por lo menos durante el periodo de vida en el que duran los síntomas. También porque es responsable, no solo responsable, es hiper responsable. Y también porque respeta la autoridad. O sea, respeta la autoridad y por eso va al psicólogo y lo valida como criterio externo del que fiarse, ¿no? Bien, pues si quieres vamos al lío, vamos a entrar en materia. Entonces, bueno, es marca de la casa hablar de la etimología. Vamos primero a las etimologías. Entonces, Manel, nos explicas en el libro que obsesión viene de obsedire, sedere, que significa sitiar, sentarse delante. Entonces, en el caso del obsesivo, ¿cuáles serían los elementos de esta metáfora? O sea, ¿qué es lo sitiado y quién se sienta delante? Bueno, ante todo, gracias por vuestra asistencia. Gracias por la invitación o la aceptación de la invitación del Colegio de Psicología de Barcelona, de Cataluña, en ese caso la sección de Barcelona, para presentar este libro, Atrapados en la mente, que tiene como subtítulo Las obsesiones. Como ha dicho muy bien Elia, este libro es la ampliación de un artículo de hace unos cuantos años y un intento de hacerlo más divulgativo para que sea asequible también a los pacientes, porque si tú les das el artículo a los pacientes y se lo leen, o tienen mucha paciencia o tienen mucha capacidad, o las dos cosas. O mucha confianza en mí, ¿eh? O mucha confianza en Esto es tú que una se lo prueba de fe. recomiendas, ¿no? Porque es un artículo denso, no está pensado para el público.
está pensado para los profesionales y entonces es un artículo denso. Bien, entonces tú preguntabas cuál es la etimología de la palabra obsesión. Y como has hecho referencia ya a lo que se cuenta en el libro, la palabra obsesión viene de obsesio. Sesios es una sentada, ¿no? Sesión, estamos en una sesión. Y lleva un prefijo que es op. Y op es aquello que está enfrente. Entonces, imaginaros un castillo medieval donde hay unas murallas y delante se planta un ejército. Está asediando, obsesionando. Es decir, cierra la salida, le impide el movimiento a los habitantes del castillo. Entonces esa sería la idea, porque la palabra asediar, también ahí tenemos la sedia, la silla, o sea, se colocan allí las tiendas y están allí asediando. Es interesante que el primer diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, a finales del siglo XVIII, define la obsesión precisamente como un cerco, un asedio, y la distingue de la posesión diabólica, que dice, en el poseso el diablo está dentro, en el obseso el diablo está fuera, pero no le deja mover, ¿no? O sea, uno está dentro y se aprovecha de él y hace mil tropelías el diablo, pero en el obseso le tiene todo el día fastidiando, dándole a la lata, ¿no? Allí, sin dejarle salir. Bueno, pues de alguna manera eso responde precisamente a la idea de atrapados. Cuando alguien está obsesionado, está atrapado, está en su castillo sin poder salir y por eso da vueltas, ¿no? Da vueltas por dentro, pero no puede salir. Da vueltas porque se ha quedado atrapado o en sus pensamientos o en sus temores o en sus proyecciones y de ahí no se puede mover. Entonces, este castillo, ¿qué castillo es? Es el castillo de la mente. Está atrapado en su mente. Y precisamente este título tiene una intencionalidad, que es plantear una visión psicológica no psiquiátrica, ni neurológica, ni neurofisiológica, ni neuropsicológica, sino psicológica de la obsesión. ¿Y por qué tiene esta propuesta? Pues porque mi obsesión precisamente es introducir la dimensión psicológica en los distintos problemas existenciales que son interpretados muchísimas veces por la psiquiatría, por la medicina, por la literatura, por la sociedad, por la cultura. Son tratados como enfermedades, patologías. Los que estáis aquí, muchos conocéis el primer libro de la saga, que es El error de Prometeo, que lleva por subtítulo Psico, paréntesis, patología. El pato se admite como sufrimiento, pero no como enfermedad. O sea, es un fenómeno humano y eso es lo que quiero resaltar. Es decir, hacer entender la obsesión como un fenómeno humano que cualquiera de nosotros, y seguramente alguna vez habéis experimentado una pequeña obsesión y habéis vuelto a casa a ver si habéis cerrado el gas, ¿no? O os habéis encontrado delante de alguna cuestión que no habéis resuelto y no estáis haciendo otra cosa que darle vueltas, ¿no? Dar vueltas, rumiando allí. Habré hecho bien, no habré hecho bien, se lo habrá tomado bien, se lo habrá tomado bien. Y si en lugar de decirle que sí, le hubiera dicho que ya veremos, en fin, o sea, es propio de la mente humana.
dar vueltas, hasta que no llega a una conclusión, hasta que no define claramente lo que, lo que es o no es, lo que siente o no siente. Por ejemplo, ahí en el libro hay un caso de uno que está conociendo a dos chicas y no sabe por cuál decidirse. Y entonces lo que hace es una hoja de Excel, ¿no? Y va poniendo una serie de características y va puntuando cada una de ellas, a las dos en esas dos características. Y además introduce un elemento, un corrector de, porque hay características que son de actitud, hay otras que son de, diríamos, de las... Sí, está ahí en la página. Diálogo, belleza, afinidad sexual, honestidad, clase, cultura, dulzura, afinidad epidérmica, Esta es importante. maldad, Maldad, ¿no? posesividad, infidelidad, y subtotal, total, resultado final. Al final mira lo que le sale. Sí. O sea, hace todas las columnas con el cálculo corrector y al final la diferencia entre una y otra es de 0,29. O sea, ¿y por quién se decide? No por la que tiene más, sino por la que le falta el 0,29 porque hay un factor que es el de la atracción física, que es más alto. Entonces, este es Pondera más. el que pondera, el que tiene más peso a la hora de decidir. Bueno, pues eso, esa actitud humana de dar vueltas a las cosas para llegar a una conclusión, pues es un fenómeno totalmente humano que pertenece a la naturaleza. Y hay muchas otras cosas que hacen los obsesivos, por ejemplo, ritos y tal, pues que las sociedades los han hecho siempre. Y las supersticiones y los jugadores de fútbol cuando salen al campo que tocan la tierra y se singan y todo eso son rasgos obsesivos, pero es típico de la especie humana. O sea, no hay que... Lo que pasa es que en algunos casos la persona lo lleva a tal extremo que le produce sufrimiento, o sea, le produce pato, pero no porque tenga una enfermedad, sino porque tiene un conflicto que no puede resolver y la mente humana, el cerebro, si queréis, está dando vueltas porque no se conforma con una que está inconclusa, o sea, con una situación que no sabe cómo encajar. Pues eso, ya no sé lo que me habías preguntado, pero... Que te había preguntado qué era lo sitiado Ah, sí. y quién era quien sitia. Entonces, ¿podría ser que lo sitiado es la espontaneidad del sujeto y aquello que se planta delante son pensamientos que se viven con extrañeza? Voy a la idea de extrañeza, de pensamiento anancástico, al margen de la voluntad, que se viven como ajenos, ajenos al propio sujeto. Sí, sí, pero les vamos a hacer más fácil la comprensión y lo de anancástico lo vamos a traducir. Significa que algo se te impone como necesario, no puedes eliminarlo. Es aquello de que no puedes quitarte aquella cosa de la cabeza, ¿no? Y la gente dice, es que me viene a la cabeza, me viene y no puedo quitármelo. Bueno, pues lo que se impone por necesidad imperiosa, esto es anancástico. Es una palabra que viene del griego ananke, que significa la necesidad. No hay más. Entonces, lo que está sitiado es la mente en todo su conjunto, o sea, la capacidad de representarse y dar significado a la experiencia. Hay una cosa fundamental que es el funcionamiento de la mente, precisamente. Cuando nosotros queremos llegar a una conclusión, imaginaros una situación muy simple. Vais a comprar zapatos. Y resulta que para comprar zapatos tenéis que hacer una serie de elecciones. Primero, si queréis zapatos, botas, sandalias o qué queréis. O sea, tenéis que describir una categoría de zapato. Cuando ya tenéis la categoría de zapato, entonces tenéis que pensar en el número, el que calzáis.
cuando habéis decidido el número, porque a veces dicen, "Ah, es que es un poco, el 34 me va demasiado, me aprieta y el 36 va un poco demasiado ancho, estáis allí dudando. No, no pruebe esta marca que tiene los números más anchos y a lo mejor le viene bien el 34, en fin. No habéis decidido hasta que llega un momento en que probáis un zapato y este va bien, estupendo. Pero luego todavía queda el color. ¿Y de qué es? ¿De piel? Es de goma? ¿Es de plástico? Es de lo que cuando era yo, porque aquí los que hay no eran pequeños, había el plexiglas, ¿no? Que era una especie de plástico así muy reluciente. Bueno, pues tenéis que decidir también la materia de que está hecho el zapato. Pero y hasta que no llegáis a una conclusión, no estáis tranquilos. ¿Y qué habéis hecho para llegar a una conclusión? Habéis conectado con vuestra necesidad, comprar unos zapatos, o capricho, o deseo, es igual, algo de la dimensión conativa, o sea, del aparato, por así decirlo, que nos permite tomar decisiones. ¿Tomamos decisiones en función de qué? Pues eso, en función de qué tiene que ver con nosotros y con nuestro momento y con nuestra necesidad y con nuestro deseo y con nuestra ambición pero siempre es algo intencional y tensional, algo que produce una activación del sujeto hacia el objeto. Porque entonces puede venir el precio. Y cuando yo he escogido los zapatos, me dicen, bueno, es que estos, claro, usted ha escogido unos Clark, que son especiales y que valen el doble, ¿no? Entonces me toca en otra necesidad, el bolsillo, ¿no? Hombre, es un poco caro, ¿no? No pueden hacer una rebaja, no, porque las rebajas ya, estos no están rebajados, qué casualidad, ¿no? En fin, entonces tengo que volver a pensar. Bueno, pues si imagináis una cosa tan simple como esta, fijaros que todo el proceso de decisión es un proceso de elaboración de una serie de criterios que se entremezclan entre sí para llegar a un objetivo determinado. Entonces, si la persona no puede conectar con sus necesidades, sus deseos, sus caprichos o lo que sea, ¿qué acabará diciendo? Le preguntará a la dependienta, ¿a usted cuáles le parecen que...? O sea, su criterio no tendrá capacidad de llegar, de pasar de la potencia, diríamos, al acto. ¿Qué es lo que hace que yo me decida? El problema del obsesivo es que no puede decidir. Por eso duda, por eso rumía, por eso hace rituales. No puede decidir de manera libre. ¿Por qué? Porque lo que se ha, diríamos, averiado es la espontaneidad. Por eso yo llamo a la obsesión la constricción de la espontaneidad. ¿Qué es espontaneidad? Esta es otra etimología. Claro. Claro, todo tiene su etimología, ¿no? Bueno, la espontaneidad viene del latín, como de costumbre, latino griego, generalmente, ¿no? Alguna vez viene del indoeuropeo, del sánscrito, pero claro, del indoeuropeo también viene el latín, o sea que nos quedamos con el latino griego. En latín, sponte significa algo voluntario, algo propio, algo que no tiene constricción. Por ejemplo, un conejo sale a pasear y va por el campo dando botes espontáneamente. No hay ninguna constricción que le impida ni miedo, no hay ni miedo, ni que dirá papá o mamá, porque no sabe dónde están papá o mamá ya. O un ave que va dando vueltas por el cielo, volando, ¿no? Esta sensación de libertad, de que no hay una constricción que te impida ir a tu bola, por así decirlo. Claro, fijaros que el grado inicial
de libertad, o sea, por donde empieza la libertad, es por poder actuar sin constricción, tal como venga, tal como te salga, tal como... Pero si yo, tal como me salga, lo que me sale es un pensamiento obsceno, entonces ya no puedo pensarlo. Si lo que me sale es un pensamiento agresivo, entonces ya no puedo pensarlo. Si lo que me sale es un pensamiento, diríamos, pasota, no puede ser, ¿no? Entonces, todas estas constricciones que impiden que la persona actúe espontáneamente dificultan actuar de forma libre. Y todas las patologías diríamos, neuróticas, son patologías de la libertad. Pero en concreto, en el caso de la obsesión, el grado de libertad que está ya inicialmente constreñido es el más primario, el de la espontaneidad. ¿Qué significa espontaneidad? Que yo tengo un contacto inmediato, o sea, sin mediación, sin enredos de ninguna clase. Tengo un contacto inmediato con mis necesidades, deseos, ansias, lo que sea. Por eso, cuando veo unos zapatos, digo, estos. Eh, Como decía mi madre, el primer pensamiento es el que vale. O sea, el primer pensamiento es el que vale. Porque es la intuición, ¿no? Esto. Porque en la intuición yo contacto directamente con mi espontaneidad. Ahí se representa de manera sintética el conjunto de aspectos que coinciden, por ejemplo, en estos zapatos y no los de al lado. O vamos a buscar un coche. Bueno, pues a lo mejor me miro un Maserati, pero rápidamente digo, no, este es muy caro, lo descarto. Que sea muy caro me constriñe, no, que sea muy caro me toca el bolsillo, es distinto, ¿no? Entonces, como me toca el bolsillo y no me conviene, pues ya mi espontaneidad ya no se dirige a lo más caro. Los ojos se me van, pero mi espontaneidad, que forma parte de lo que es la organización de mis motivaciones connativas de hacer o no hacer, esto queda inmediatamente neutralizado. O sea que, bueno, pues si es caro ya no me lo miro. O sea, me lo puedo mirar, pero no. Como también decía mi madre, cuando salíamos a lo mejor a dar una vuelta, pasaba por una, eso estoy hablando después de la guerra, o sea, tiempo pasado. Pasaba por una tienda y había en el escaparate una serie de vestidos o lo que sea. Se los quedaba mirando y después decía, vamos, vamos, que tampoco los tenemos que comprar, o sea que nos vamos, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso. Por tanto, es espontáneamente ya digo, no, eso no. Lo puedo admirar, no voy a llegar. Ahora, si yo lo admiro, lo deseo y no puedo, entonces sí que lo he armado, ¿no? Aquí en mi cabeza, este Maserati estará dando vueltas todo el día. Y entonces empezaré a decir, ¿y si pido un crédito? Y si no sé qué, o sea, empezaré a liarme realmente y puede, la cosa puede ir mal. Pero Manel, ¿no es precisamente la educación un proceso a lo largo de toda la vida que inhibe la espontaneidad? Bueno, Mm, depende, ¿no? Está el buen salvaje y todo eso, ¿no? mm. O sea, la educación ¿a qué llamamos educación? Porque educación significa literalmente, de nuevo la etimología, sacar de dentro. O sea, lo que sale de dentro, lo que sale dentro sería espontáneo. Entonces, pero si de dentro lo que sale es un interés por aprender a sumar, pues estupendo, ¿no? Entonces tendré yo una motivación intrínseca para el aprendizaje. Si lo que sale de dentro es un deseo de compartir con otra gente cosas, pues, o sea, la sociedad naturalmente impone sus límites y depende de cómo esos límites
se transmiten. Por ejemplo, una educación autoritaria es una educación en que no pondrá el significado del límite en la transmisión del límite, sino que impondrá el criterio autoritario. Si, por ejemplo, Jaspers, filósofo famoso que era en su origen psiquiatra y que escribió el famoso Tratado de Psicopatología General a principios del siglo XX, explica que cuando él era joven le preguntaba a su padre, hay cosas que son irracionales, ¿no? ¿Por qué hemos de ir por la derecha y no por la izquierda? Y su padre le dijo, tienes toda la razón, pero prueba ir un día por la derecha y otro por la izquierda, a ver qué pasa. O sea, si yo forma parte de esa espontaneidad, que yo pueda integrar, y eso es esencial para el proceso del desarrollo moral, que yo pueda integrar los límites heteronómicos como algo congruente conmigo. O sea, yo veo que el ir por la derecha o por la izquierda es una convención social, da igual, en sí mismo no tiene un valor mayor o menor, sino que lo que tiene valor mayor o menor es poder establecer una convención en que estemos de acuerdo que ir todos por un lado cuando van y volver por el otro es mejor para todos, incluido yo. Que me va a evitar un mal o me va a proporcionar un bien. Exacto. ¿No? Si la persona consigue integrar esto. Exactamente. Integra la ley no como algo impuesto, algo absurdo, algo autoritario, porque lo digo yo, O tal, ¿no? tirano. Sino porque realmente yo veo el beneficio de que tengamos un criterio compartido. Y entonces estoy más de contento yendo por mi derecha y viendo que vienen los coches por mi izquierda. Em, Hay un apunte, te quería hacer un apunte, que hay una explicación de lo que dice en el libro, de lo que dice la neurofisiología, ¿no? Acerca de el mecanismo de constricción de la espontaneidad. Hablas de los marcadores somáticos y del córtex prefrontal orbital derecho, Sí. que es el que está vinculado a la toma de decisiones, ¿no? Es como si la toma de decisiones estuviera desvinculada de los marcadores somáticos, de lo que tu cuerpo No, te dicta, ¿no? Pero es una desconexión que no tiene una explicación en una lesión. No se trata de una lesión neurológica, sino que se puede aprender. O sea, uno puede aprender a desconectarse de las propias señales que le da su cuerpo a la hora de tomar una decisión, no. ¿no? Aprender que no son fiables. O sea, digamos que el obsesivo no se fía de sus propias percepciones, sensaciones, ¿no? Claro, muy bien explicado, pero no se fía, no porque sea obsesivo, sino que es obsesivo porque no se fía. Mm. Ahí entonces tendremos que preguntarnos por qué no se fía. Esa es otra pregunta. Pero de entrada, o sea, uno dice, no podemos confundir la causa con el efecto. Claro. La Claro. causa es que no se fía y por eso se obsesiona. Porque al no fiarse no llega nunca a la conclusión. No puede decidirse, no puede concluir, no puede cerrar. Aquello de cerrar una gestal, la gestal incompleta está siempre dando vueltas. Entonces, ¿por qué no se fía? Pues no se fía porque lo que le permitiría fiarse sería la espontaneidad. Es decir, el poder sentir lo que sea totalmente libre de constricciones, poderlo valorar, poderlo sopesar. La palabra pensar, por ejemplo, viene de pensum, que significa el peso de una balanza. Es poner los pros, los contras. Si me falta información y yo actúo espontáneamente, ¿qué haré? Si me doy cuenta que me falta información, ¿qué haré? Buscar información. Si yo digo que ya lo sé todo y me parece que no necesito información, pues igual me tiro directamente, ¿no? Entonces, el poder, claro, el cerebro tiene una estructura que hemos llamado trina y una.
O sea, hay aquello de tres cerebros, el paleo, el meso y el neo, y esos cerebros están conectados entre sí. Lo que hizo Damasio fue estudiar personas con lesiones cerebrales donde esa conexión estaba interrumpida. Y entonces podían pensar sobre una cosa, pero no podían decidir. Incluso para poner una ficha del juego de ajedrez. ¿Qué pasa en una persona que presenta una sintomatología obsesiva? Pues que puede pensar igualmente, pero no puede decidir. ¿Por qué no puede decidir? Porque ese contacto emocional, a nivel de conexión emocional, está interrumpido, está constreñido. ¿Y ahora eso por qué? Pues puede ser por todo un proceso educativo, por ejemplo, en el que lo que sentía se ha invalidado por sistema. Puede ser porque de repente ha aparecido algo que le descoloca y no sabe cómo interpretar y cómo actuar. Y entonces esta pérdida diríamos, de conexión lleva a perder la confianza en sí mismo. Aquí tengo yo a ver si me sale. Bueno, no sé cómo hemos llegado al trípode obsesivo. Espontáneamente. Espontáneamente, claro. No, no Bueno, había eso ninguna iba, constricción. Nada, te iba a preguntar sobre ha esto. sucedido sin ninguna constricción. Espontáneamente hemos llegado al trípode obsesivo. O sea, aquí, claro, generalmente, ¿qué pasa con la obsesión? La gente queda deslumbrada con las manifestaciones obsesivas de tipo ritual, de tipo comprobaciones, rumiaciones, etcétera, ¿no? Vemos una persona que está todo el día limpiando, allí, dale que dale lo que ya está limpio, que está desinfectando, que está ordenando, y todo eso nos llama la atención y decimos que esta persona pobre está loca o sea que la obsesión consiste en eso. No, la obsesión no consiste en eso. La obsesión consiste en que eh, yo, aquí en esa señal de prohibido, tenemos, a ver si lo podemos volver al anterior. Aquí, sí. Inicialmente, este es el esquema por el cual una persona decide, por ejemplo. Es decir, esa persona, esta parte de aquí, la que estoy ahora señalando con el ratoncito, esta parte de aquí es la persona tiene un sistema que yo llamo sistema epistemológico, con el cual este es un sistema de sentimientos, de afectos, de creencias, de pensamientos, o sea, todo el conjunto, que le permite tomar una decisión. Antes hemos ido a comprar unos zapatos y hemos puesto en funcionamiento toda una serie de cosas, desde el bolsillo al gusto, a la comodidad, en fin, todo eso. Todo eso forma un sistema. Este sistema, si es mío y no está constreñido, me permite enfocar las cuestiones a la vez que se van presentando, tranquilamente, ¿no? Igualmente que cuando conducimos, si viene una curva, no preguntamos, ¿qué tenemos que hacer cuando viene una curva? Eso sería cuando estamos haciendo prácticas. Ahora, ¿dónde giro el volante? ¿A la derecha, a la izquierda? Y el profesor nos coge el volante y le da la vuelta, ¿no? Pero cuando ya sabemos conducir, conducimos espontáneamente. O sea, sin cuestionarnos lo que estamos haciendo. Porque si nos cuestionamos lo que estamos haciendo, corremos grave peligro. Por eso hay que automatizar, es automático, es espontáneo, ¿no? Y puedo conducir y puedo escuchar la radio y hablar con la persona que me acompaña, o sea, no hay problema. Fluye, fluye. Bien, pero si ese sistema, imaginaros que al lado de copiloto tenéis una persona que constantemente está diciendo, no, pero no corras tanto,
pero ves que das unos bandazos, no sé qué, ya has mirado el retrovisor. Oye, o sea, si esa persona nos está bombardeando, entonces ya perdemos la espontaneidad. Incluso a veces la persona aparta el coche, para y dice, bueno, una de dos, o te callas o te bajas. O sea, no, porque eso no hay manera de conducir así, ¿no? O sea que o te callas o te bajas. Bien, pues ya me callo, muy bien. Pero al cabo de 10 minutos vuelve otra vez, ¿no? En fin, entonces, si este sistema lo anulamos o lo invalidamos, o sea, ese núcleo inicial de aquí, eso produce una desconfianza. ¿Desconfianza en qué? En primer lugar, en mí mismo. O sea, no me puedo fiar porque igual me equivoco, igual lo hago mal, igual me meto en un lío y no sé salir, ¿eh? Empiezo a dudar. Y esta desconfianza da lugar este es el pie fundamental, que da lugar a otros dos, por eso lo llamamos trípode, que son eh, la duda metódica, o sea, la duda de si estoy en lo cierto, si no es cierto, si es así, si es asá, si es mejor, si es peor, ¿eh? Esa duda que nos lleva a controlar el pensamiento y eso nos lleva a rumiar. Y la otra alternativa, o sea, yo puede ser que tema, como no confío, puede ser que tema equivocarme por un error fáctico o un error de pensamiento o una equivocación, y por eso estoy todo el día intentando ordenar, etcétera, etcétera, o bien por la culpa, por un error moral. Puedo hacer un daño y no me doy cuenta. Por ejemplo, una madre decía que tenía, o sea, cuando le permitía a su hijo ir de excursión, luego le cogía no sé, muchas angustias, porque decía, ¿y si tiene un accidente? Si no le hubiera dado permiso, ahora mismo se ha caído un autobús allí en Mallorca eh, se ha salido a la carretera, ¿no? Parece que era del Inserso, porque había personas de cierta edad que andaban en él. Bueno, pues empiezo yo a preocuparme, ¿no? Y anticipo lo que puede pasar. Y por tanto, como lo que puede pasar, nadie me asegura, porque yo dudo, ¿no? Nadie me asegura que sea bueno, o puede ser malo, entonces no decido. Y así me meto en un circuito. Bueno, y entonces, ¿qué hago? Pues si mi sistema no funciona, porque está prohibido, ¿no? Aquí veis que se invalida, esto no sirve. Entonces tengo que sustituirlo. ¿Por qué? Lo sustituyo por la norma heteronómica, o sea, por los criterios externos a mí, que pueden ser ideas, leyes, normas, criterios, libros de autoayuda, lo que sea, ¿no? O pueden ser otras personas. Por ejemplo, una de las cosas que decimos es que en terapia con el obsesivo conviene no convertirse en su mente pensante, porque entonces, en lugar de contribuir a que se cure, estamos contribuyendo a mantener, a reforzar una mente dependiente de otra mente. Aquí hay un concepto muy interesante que viene de Descartes, el filósofo francés René Descartes, que es el del genio maligno. Descartes se imaginó que había una especie de demonio, ¿no? Maligno que hacía que pensáramos y viéramos, etcétera, etcétera, que las cosas eran reales cuando en realidad no lo eran. Eran ilusiones. Bueno, hay una obra de Calderón, ¿no? Que es La vida es sueño. O sea, la posibilidad de que nuestra vida, que estamos aquí,
No, no, no estamos aquí. Primero porque el aquí no existe. Segundo porque vosotros no existís y yo tampoco. ¿No? Y entonces, porque se crea esa especie de espejismo por el cual yo veo aquí gente y la reconozco y tal, y nos hablamos y saludamos, pero todo eso es falso. Claro, si la persona supiera que la han engañado hasta este punto, ¿qué podría hacer? No, no sabría nunca si está arriba o abajo, o si se va a la derecha o a la izquierda, o si está hablando con fulano o con zutano. No sabría, se perdería. Bueno, pues el obsesivo, sin exagerar, pero un poco se encuentra así. No sabe por qué no sabe. Pues no sabe por qué ha perdido, porque ha sido anulado su criterio. Y suponiendo, ahora vamos a hacer una suposición, porque claro, Descartes lo solucionaba muy fácilmente al final. Descartes era de las congregaciones marianas, o sea, era adicto a los jesuitas y tal, ¿no? Y al final, ¿cómo solucionaba el problema del genio maligno? Pues que había otro genio más poderoso que el maligno, que era Dios. Dios era bueno y no podía permitir que nuestros sentidos nos engañaran. Pero de ahí surge la duda metódica. O sea, vamos a someterlo todo a duda, ¿eh? A ver, esto es verdad, eso es un principio de la ciencia, en definitiva. Lo que pasa es que la ciencia admite ir sacando conclusiones provisionales que durante un tiempo funcionan y tira que te va hasta que dejan de funcionar. Y entonces piensa en otra, ¿no? Eso se admite que es así. Pero en la vida personal, si alguien duda sistemáticamente de lo que está pasando, pues entonces está realmente delirando. Bueno, pero supongamos que esto fuera así. Entonces todavía podríamos hablar de que hay obsesivos y no obsesivos. ¿Quiénes serían los no obsesivos? Los que se creyeran que eso que están viendo es real y actuarían de acuerdo con lo que ven, o sea, espontáneamente, ¿no? Se verían una curva a la derecha, pues harían una curva a la derecha. Ya está. Pero si supieran que aquello no es real, entonces estarían totalmente descolocados. ¿Y los obsesivos quiénes serían? No los que saben que aquello no es real, no. Son los que dudan si es real o no es real. O sea, realmente no saben por dónde ir. Bueno, pero eso siempre, fijaros que, ¿por qué el no obsesivo en esas condiciones igualmente decidiría? Pues porque sus percepciones internas, lo que Damasio llama los marcadores somáticos, sus percepciones internas se las tomaría en serio. Creería que son verdad y actuaría de acuerdo con aquello. Yo veo una curva a la derecha, pues una curva a la derecha. Ya está, ¿no? Mientras que la persona que no tuviera ese contacto interno con sus percepciones y sus necesidades y tal y cual, pues esta persona estaría totalmente sumergida en la duda. Madre mía, esto es una prueba antiobsesiva total, ¿eh? Porque me has dinamitado todas las preguntas. Pero bueno, está bien, te sigo, te sigo. Entonces, precisamente como el obsesivo no se fía de sus percepciones, se aferra a categorías abstractas que considera estables, objetivas, fiables, ¿no? Por eso tenemos modalidades como son el orden, la limpieza, la pureza, la castidad, la justicia, la integridad y la religiosidad, ¿no? Me parece especialmente interesante la distinción que haces entre la obsesión por la limpieza y por el orden, porque muchas veces leo que están puestas en la misma categoría y tienen una distinción semántica, ¿verdad? Tienen un simbolismo diferente, porque digamos que la limpieza estaría más vinculada a la pureza, mientras que el orden está vinculado a la estabilidad, o sea, si los objetos están ordenados, están quietos y por lo tanto los puedo controlar. Claro. Si los objetos están ordenados, yo soy estable, tengo una base. Pero si hago otra cosa, entonces puedes desordenar, vuelvo a ordenar. Por eso me paso el día ordenando lo que ya está ordenado. Ujú. Y el obsesivo puede dedicar gran tiempo y esfuerzo a estas actividades, ¿no? De limpieza o
como dices, ¿no? En la religiosidad, pues en rituales. Bueno, vamos a hablar de eso. O sea, has hablado del trípode obsesivo, ¿no? O sea, la mente obsesiva descansaría en estas tres patas, la duda, la desconfianza y la culpa. Y luego habría unos mecanismos de control, ¿no? Unos mecanismos de control que serían las rumiaciones, las conductas de comprobación y los rituales mágicos, que no sé si tienen, bueno, puedes explicarlos, y no sé si tienen un orden de gravedad o pueden simultanearse o... Sí, pueden simultanearse, pueden en un caso darse más unos que otros, pero son recursos que pertenecen a distintos niveles de la construcción mental, ¿no? Unos son más mágicos, pertenecen a un nivel, diríamos, preoperatorio de Ujú, pensamiento mágico. Eh, hay un, hay una anécdota por ahí de un premio Nobel de física que invitó a su casa a un colega. Y era una casa, imaginaros, una casa de estas ahí en Noruega, ¿no? De madera, cerca del lago y tal y cual. Y al llegar allí, el colega vio que tenía una herradura encima de la puerta. Y le dijo, ¿y eso? Y él dijo, por si acaso, no se sabe, ¿no? Que eso tiene reminiscencias de otro filósofo francés, que es Pascal. El argumento de Pascal que dice, para probar la existencia de Dios. No sabemos si Dios existe o no, pero si existe y yo lo creo, estoy en lo cierto. Y si no existe y lo creo, pues no pasa nada. ujú. En cambio, si existe y no lo creo, entonces la hemos fastidiado, ¿no? Eso me dijo a mí una monja, Ah, sí. que yo le pregunté por si creía en la vida después de la muerte, que por favor me diera una respuesta fiable, por favor. Y me dijo que ella no lo podía saber, pero que por si acaso existía, Sí, pues ella estaba siguiendo el camino correcto, ¿no? Era claro. pascaliana. Pascaliana, sí, sí. Sí. Era matemático, Pascal, o sea que no, no es que fuera un cualquiera. Matemático, filósofo, etcétera. Muy bien. Hay un capítulo dedicado, es que esto es un tema ya muy de psicólogos y que nos preocupa mucho, que es la psicogénesis de la obsesión. O sea, cómo se genera esta estructura obsesiva, ¿no? Siempre estamos los psicólogos buscando naturaleza, cultura, ¿no? O sea, qué parte es genética, qué parte es aprendida, ¿no? Qué circunstancias se tienen que dar en una familia para que la persona pueda desarrollar esta psicopatología, ¿no? Y tú siempre nos dices, a lo largo, cuando hablas de cualquier psicopatología, que no hay un determinismo, que nos aguantemos, que hay que observar a la persona, ¿no? Porque ante la misma circunstancia, dos personas pueden desarrollar sintomatología distinta o no desarrollar sintomatología en absoluto, ¿no? Pero apuntas algunas explicaciones que ha dado, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, em, bueno, afirma que el obsesivo busca controlar la ansiedad que le provoca los impulsos agresivos o sexuales, ¿no? Y citas otra autora que habla sobre que hay familias que son más generadoras de obsesión que otras, ¿no? Las familias donde hay unas axiologías, como un sistema axiológico de valores muy polarizado entre el bien y el mal, donde hay mucha ideología. Se habla del socialismo, esto me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque claro, en el socialismo el bien es lo común, mientras que los deseos propios pueden llegar a ser considerados egoístas, por lo tanto, negativos, ¿no? En cierta concepción, digamos, ¿no? Sí, esta es Em, Valeria Ogazio, esta autora. Sí. exacto, me ha parecido muy curioso, porque claro, cuando pensamos en ideologías constrictivas, siempre nos imaginamos unas frente a Sí. otras. Claro, lo que dice Freud o Vittorio Guidán o Valerio Gazio y otros Mm. autores es cierto, pero tiene un problema, que es que confunde la parte por el todo. Es decir, reduce a, por ejemplo, las pulsiones
sexo agresivas, eros y zánatos. Y lo demás no existe. Bueno, estas pueden ser unas como pueden ser otras. O sea, no hay un predeterminismo. Porque si uno es psicoanalista, incluso el mismo Vittorio Guidano decía, hay que trabajar la agresividad. Pero no es una persona, a lo mejor su problema no está en la agresividad. A lo mejor su problema está en su vanidad, supongamos, ¿no? Porque ahí hay otra cola que coletea por ahí, que naturalmente es el narcisismo. Esa era una pregunta. O sea, porque la persona muchas veces está en juego su imagen. Y entonces, por ejemplo, cuando hablo ya, eso pasó el último capítulo, se habla de la psicoterapia, y hablo de la rendición. Cuando hablo de la rendición, quiere decir que la persona se ha rendido en cuanto a la imagen de perfecta, por ejemplo, o tal. Hay un caso muy curioso que también sale en el libro, es el de la Maricondo, la gurú del orden, ¿no? Bueno, pues es curioso porque ahora ella ha escrito otro libro en que hablan de la felicidad. Pues tiene 3 hijos y no hay manera de tener orden en casa, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, pues a vivir que son 3 días y que los niños son pequeños y que tienen que disfrutar. Ha hecho un cambio epistemológico Ha la hecho un cambio Maricondo. epistemológico porque se ha rendido a la evidencia. O sea, una de las cosas que necesita, o sea, además, cuando pongo aquí algunos ejemplos de procesos terapéuticos, la curación se produce, hay uno que es muy bueno porque la paciente lo va diciendo todo. O sea, ella misma, sin darse cuenta, está haciendo un libro. La Ceci, La hace bien. que tú comparas con Siddhartha. Digo, Dios mío, qué cariño le tiene a sus pacientes. Con Siddhartha. Siddhartha y Ceci son igual de bajos. Igual. O sea, Sí, sí. son personas humanas y ya está, esto es lo más grande que hay. Entonces, claro, él le dice, de repente me he dado cuenta que no tomaba medicación, me he olvidado. De repente me he dado cuenta Que la tomaba compulsivamente, claro. sí, que ya no me importaba el orden, o sea, y hay un momento en que le dice, es que me he rendido, o sea, he visto que era inútil. Y entonces he dicho, como el americano, ¿no? He dicho, oye, pues, eso si estás diciendo a la gente que tiene que ordenar, dándole así la vuelta a la toalla y no sé qué, y poniéndolo de lado, y pues todas esas pijadas, ¿no? Claro. Pues esas pijadas se pueden hacer de otra manera, sobre la marcha, porque lo que importa es la vida. Y si algo no te deja vivir, es como la hipocondríaca, ¿no? Que no vive por no morir. O sea, todo el día está pensando en no morirse, con la cual no vive. O sea, pues esas paradojas. Que el caso que explicas en el libro, que lo hemos analizado muchas veces en clase, es muy interesante, siempre me ha parecido muy interesante, porque la hipocondría aparece en un momento muy concreto de la biografía Sí, de la paciente, porque ella era una mujer despreocupada, viva la Virgen, que todo le había sido más o menos fácil sí, y que un día en la playa a su hija le da la lipotimia. una lipotimia, ¿no? Un corte de digestión. Y ahí perdió la inocencia. Es una pérdida de la inocencia, lo no nocivo, Sí, ¿no? Empezó a tener conciencia de lo nocivo, del daño, de exacto. que a ella también le puede, que es vulnerable, Mm, ¿no? Y que a ella también le puede pasar, que su hija se puede morir. Y a partir de ahí inicia las conductas de control, ¿no? exacto. No puedo permitir, mi hija se podría haber muerto y yo no habría hecho nada. A partir de ahora no puedo estar tranquila, no puedo descansar, ¿no? Precisamente ahí la invalidación no viene de una educación represiva, constrictiva, ¿no? Ella era más bien una especie de buen salvaje con una inocencia natural, o sea, muy sana, muy alegre, muy tranquila, muy... Pero cuando se encuentra con un hecho que dice, ay madre, yo no me daba cuenta y esa se me puede morir,
porque lo interpretó como una posible leucemia, dado que en su barrio habían muerto 2 niños de leucemia hacía poco. Ujú. Y bueno, a partir de ahí le cogió que a lo mejor en un día se hacía 2 analíticas de sangre. Ujú. Es curioso porque en la práctica clínica muchas veces el paciente no contextualiza el síntoma y Exacto. somos nosotros que tenemos que ayudarle a que Exacto. comprenda el contexto de aparición del síntoma. Exacto. A veces el contexto es evolutivo, es a través de todo un proceso educativo, tal y cual, y a veces es repentino. Ujú. Y en concreto, en el caso de la hipocondría, cuesta, es como, son Sí, duros de roer, ¿no? duros, duros, Que, sí. que no conectan causa y consecuente, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, a Ujú. Siddhartha también le costó unos cuantos Sí, años darle vueltas debajo de un sicómoro, o sea que no, no fue fácil tampoco, ¿eh? no fue fácil. Esto, bueno, lo voy a enlazar muy peregrinamente, ¿eh? Porque no sé cómo enlazar la entrevista. Hablas de la proyección existencial del obsesivo. Mira, esto me ha venido con lo que has dicho de la Marie Kondo, ¿no? ¿Qué es lo importante en la vida? Vivirla, ¿no? El proyecto existencial del obsesivo, tú dices que es negativo, ¿no? Sí, Porque es evitativo. evitativo, es no mancharse, no, no, bueno, hay aquel famoso lema de la nobleza, de aquel cuadro del Carpaccio, ¿no? Que aparece un noble allí vestido con su armadura y tal y cual, y al pie hay un armiño. Ujú. El armiño es el símbolo de la, de la pureza, tanto la pureza de sangre como de la pureza, Es como un hurón, ¿no? sí, Un como un hurón hurón blanco. blanco, sí. Ujú. Y su lema es malo mori concedari, prefiero morir antes que mancharme. Entonces, fijaros, hacer una prueba, ir un día a un restaurante y plantearos todo el rato no mancharos. O sea, cuidado cuando cogéis la cuchara que no salte una... ¿eh? O sea, totalmente centrados en no mancharos. A lo mejor llegáis a comer, pero no os enteráis de qué, ¿no? Pues eso es lo mismo. Pasas toda la vida por no mancharte, no te enteras de la vida, ¿no? Claro, es una desviación de la atención hacia un detalle, ¿no? Sí, Que sí. es nimio y superficial, Pero ¿no? que se le da un valor de, diríamos, esencial, se le da un valor a través del cual yo me aseguro de que controlo algo, porque justamente cuando se ha roto esta conexión con la raíz, esto es la raíz. Si tú sacas el árbol de raíz, se muere. Entonces hay un intento de coger, nunca mejor dicho, el árbol por las ramas, del rábano, el rábano por las ramas. Te voy a preguntar por si acaso se nos fuera la olla, como dices, y no llegáramos al tema, creo que es muy importante, sobre la psicoterapia con el obsesivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Que das algunos consejos de también, no solo de qué hacer, sino de qué no hacer. Mm. Por ejemplo, no ser el sustituto del criterio propio del paciente, que es lo que nos piden, ¿no? Dime qué tengo que hacer. Que tú no tenías un paciente que te llamaba por teléfono de vacaciones para preguntarte qué tenía que decidir. No, ¿No? eso era Binswanger, que una paciente que vivía en Argentina le escribía cartas que tardaban 3 meses en llegar, ¿no? Porque eso era a principios del siglo XX, las cartas iban en barco. Y Binswanger estaba en Suiza, o sea que tenían que llegar a un puerto, bajar del puerto, pasar a un sistema de transporte terrestre, llegar hasta los correos suizos, que funcionan muy bien, pero es que antes había toda la travesía del Atlántico. Vaya. Pues, ¿qué podemos hacer para ayudar a los pacientes? ¿Hacia dónde los tenemos que Claro, conducir? así sintéticamente, y con eso Vamos a ver. me escaqueo, porque es la hora prácticamente y hay que dar tiempo a... Sintéticamente, justo lo que se trata es de enfocar esa terapia hacia la autonomía. ¿Y cómo se puede desarrollar la autonomía?
Pues, por ejemplo, volviendo al origen, ¿eh? Quitando esa prohibición, esa invalidación, o sea, validando esos criterios propios. Por lo tanto, esa persona me dice, ¿qué tengo que hacer? La pregunta socrática es, ¿tú qué crees que te convendría hacer? ¿O a ti qué te gustaría hacer? ¿O qué piensas que sería mejor hacer? O sea, menear el sistema para que vaya, en lugar de centrarse en el centro, donde está el ratón, ahí, en lugar de centrarse en la heteronomía, en el criterio externo, vaya configurando un criterio interno. Si eso viene desde la infancia, habrá que construir, porque no ha llegado a existir ese criterio personal. Pero si eso viene de un corte, diríamos, de una línea de inflexión que se ha producido en el transcurso vital, entonces a partir de ahí hay que ver cómo era antes y cómo ha sido después y cómo se puede recuperar la esencia de lo que era antes. No que sea igual que antes, porque nunca será igual que antes. Hay parejas, por ejemplo, que dicen, quisiéramos que fuera como antes. Pues como antes no será, porque si ahora tenéis 35 y antes teníais 28, pues ya no será como antes, ¿no? Y además habéis tenido un hijo, y como habéis tenido un hijo, pues o sea, no lo podéis eliminar. O sea, se trata de ir evolucionando según, eh, pero de manera espontánea, que pensar una cosa, espontáneo, ¿eh? ¿Te suena algo por ahí? Responder. Respond. No se puede responder si no es espontáneo, pues si no la respuesta no es tuya. La respuesta solamente es tuya cuando surge de ti. Por tanto, no se puede ser responsable si no tienes un criterio propio. Una cosa es ser responsable civil o legal o lo que sea, y otra cosa es ser psicológicamente responsable. Para ser psicológicamente responsable tienes que poder responder por ti. Me pasa muchas veces como los niños dicen, ¿qué te gustaría hacer? Pues ser pues, bombero, así, y eso es lo que te gustaría a ti. Bueno, es lo que dice mi padre, que está muy bien eso de ser bombero, ¿no? Ah, pues ya no eres tú. O sea, ese ser óntico, genuino, original, es el que hay que restituir y hacerle pasar por todos los sistemas de regulación para conseguir una integración autónoma. Y como colofón final, voy a concluir con un error mío. ¿Así? ¿No? Claro. Porque yo había preparado, me quería hacer la lista y hablar de etimologías yo también, ¿no? Y pensaba, mira qué bonita esta confluencia entre fatalidad y deseo. Frente a la fatalidad, el deseo. Porque fatalidad, yo pensaba que el origen era fatum, bueno, era lo fecho, era de facer, ¿no? Entonces, frente al destino, frente al destino que está escrito, el deseo, desiderare, actuar al margen de los astros, del designio de los astros, pero no. Desear significa precisamente conjurarse a los astros, que los astros no sean propicios, Sí. ¿no? De sidus sideris, sideral, ¿no? Sideral, que es el mundo de los astros. Pues desiderio en italiano, por ejemplo, ¿no? Desiderio en francés, desire en inglés. Viene de esta raíz de sidus, el astro, que los astros sean propicios. Por eso la astrología y por eso en la antigüedad consultaban tanto a los astros. O también a las aves. ¿Por qué las aves? A la aurispicina, que era el arte de interpretar las vísceras de las aves. Porque las aves al volar por el cielo, pues tienen más contacto con las divinidades.
Es curioso cómo en el obsesivo, en el mismo individuo, se encajan el pensamiento mágico con el rigor científico, ¿no? Que son dos tendencias que parece que son cíclicas, ¿no? Que después de una época romántica viene una racionalista, ¿no? Pero que en realidad coexisten son dos formas de enfrentar la incertidumbre, lo que no sabemos, Sí. Mira, ayer vimos una obra de teatro que hace Flotats, que es un diálogo entre Voltaire y Rousseau. Rousseau, que representa el romanticismo idealista y ecológico y tal y cual, y Voltaire, que representa la ilustración, la enciclopedia, la razón, etcétera. Estas dos son dos sistemas que se pueden integrar, pero también pueden estar en disonancia entre sí. Pues Bueno, nosotros intentando ser obsesivamente correctos, aunque un poco laxos porque ya pasan 7 minutos, eh, damos la palabra al chat. Ele y Manuel, por esta presentación. Dejamos de compartir vuestra pantalla si os parece bien, así os pueden ver mejor desde casa. Y la detengo yo desde aquí. Y si os parece bien, iniciamos el turno de preguntas. Ahora mismo no tenemos ninguna pregunta en el chat, por lo que podríamos empezar por el público presencial. Únicamente recordar que tendríais que utilizar el micrófono de mano para que os puedan oír bien desde casa. Y luego pasaríamos a las preguntas online, que nos las tendrían nos tendrían que escribir a través del chat, específicamente al Departamento de Formación del COP para que las podamos ver y las leeremos en voz alta. Muchas gracias. ¿Qué he dicho yo? perfecto. Pues eso ahora no se graba. Sí, sí. Sí, estamos grabando, no hay problema, porque no aparece la imagen de los asistentes presenciales. Bueno, puedo, ¿no? ¿Qué he dicho? A ver, Sí, que están grabando, pero no aparece la imagen. Ah, vale. bueno, justamente ahora al final habéis estado haciendo unas alusiones que a mí me han, a lo largo de toda la exposición he tenido en mente qué situación tiene la persona supersticiosa. La superstición respecto a la obsesión. Porque el supersticioso, pienso yo, es una especie de obsesivo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un subgénero o se aparta de las características del obsesivo? ¿Qué relación hay entre el supersticioso, la superstición y la obsesión? Claro, son conceptos que son elásticos, diríamos, ¿no? Uno puede ser ligeramente supersticioso, otro puede ser muy supersticioso. La superstición de suyo es un rito que está incluido dentro de las posibles estrategias que tiene un obsesivo para manejar aquello que no sabe por dónde coger, ¿no? Entonces, claro, la superstición muchas veces tiene una característica diferencial que es compartida, es decir, que suele ser una superstición que en una sociedad determinada es compartida. Por ejemplo, pues eso de pasar por debajo de una escalera o eso de los gatos negros, en fin, hay unas cuantas supersticiones que son socialmente compartidas y que no presentan especial problemática para el individuo. No, porque precisamente tienen una función de protección, de autoprotección, ¿no? Sí, sí, Los sí, rituales supersticiosos son eso. sí, Se hacen porque, bueno, me quiero proteger de algo. claro, Y creo en esto, ¿no? sí. Sí, sí. Lo que decía antes, por ejemplo, que el jugador de fútbol que sale al campo, toca y luego se persigna. Cuando éramos pequeños nos daban la consigna de al salir de casa hacer el símbolo de la cruz, o cuando te ibas a dormir rezar al ángel de la guarda. En fin, hay muchas cosas que son, porque las sociedades lo son mucho de supersticiosas. Y en su origen histórico, no digamos, está lleno de... Entonces, lo que pasa que el obsesivo
las vive tiene muchas veces como supersticiones muy propias, ¿no? Por ejemplo, el caso que pongo aquí de aquella paciente que hablaba 3 idiomas, el castellano, el inglés y el alemán, Bueno. y que, por ejemplo, pues ahora tú te estás tocando la cara, por ejemplo, y en la cara lo leía en inglés Kea, o sea, pensaba cara en castellano, pero lo leía en inglés Kea, que significa cuidado. Entonces, si tú estás así, es que hay que tener cuidado. Mala señal. Incluso una vez estaba en una librería y había un libro que en la portada había una monja y salió disparada. ¿Por qué? Pues porque la monja se ve que, bueno, había la cara de la monja y además monja termina en ja, que en alemán ya significa sí. Significa que sí, que hay que preocuparse. Entonces salía corriendo, ¿no? Claro, eso ya es supersticioso, pero no es compartido, es algo un código que se ha creado, por ejemplo, aquí pongo un caso de uno que se fue a comprar un coche y cuando ya lo tenía escogido y tal y cual, va a firmar el contrato y se da cuenta que es el día 11 del año 11 y sale disparado. ¿Y por qué? Pues porque 11. Bueno, después, antes de llegar a esto, al cabo de unos días va y quiere otro coche y se le ocurre preguntar las medidas del coche. Le dicen, es que mide 4 metros y 11 centímetros. Sale disparado. ¿Qué pasa con el 11? Que 11 es el acrónimo de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, que entonces significa que si tú compras un coche que tiene un 11, tú vas a tener una desgracia relacionada con... O sea, Claro, claro, pero es un método predictivo en realidad, ¿no? O sea, sí, pretende ser un método protegerse. predictivo estableciendo una correlación causal entre dos elementos que no tienen correlación causal, Claro. sino que tienen una concomitancia, ¿no? Sí, O sea, se producen en el mismo momento, pero eso no significa que uno sea causa del otro. Ese es el fallo de la superstición, ¿no? exacto. Pasa un gato negro, alguien va a morir, ¿no? Y además que esas profecías tienen un efecto psíquico, Bien. porque parece que hay que cumplirlas, ¿no? Que no te libras de ellas fácilmente. Hola. Hola. La invalidación del propio sistema epistemológico siempre lleva A la obsesión. a la obsesión o pueden haber otras soluciones. Puede llevar también a la depresión, puede llevar a... O sea, justamente detrás de una obsesión se esconde una depresión, en el sentido de que si con la obsesión yo me activo, ¿no? O sea, me pongo en estado ansioso, lo que diríamos en lenguaje moderno, en modo ansioso, ¿no? Modo avión, pues modo ansioso. Me pongo en modo ansioso y eso hace que mientras estoy activo y vigilante y tal, pues no me deprimo. Pero cuando, o sea, y eso es una cosa que advertimos en el pasaje de la psicoterapia, cuando la persona empieza a relajarse y tal y cual, corre el peligro de deprimirse. Entonces, por eso es importante, antes de empezar a aflojar los tornillos, antes de empezar a aflojarlos, es importante construir fuertemente el propio sistema epistemológico, esa base de contacto con uno mismo para no deprimirse, ¿no? Yes. Que tú a esto, Manel, lo llamas el núcleo volitivo y el conativo, ¿verdad? Es la voluntad y la intencionalidad. La motivación, etcétera. Hay un programa que se llama ¿Alguna pregunta más? El APM. APM. Entonces, para a ver si lo entendí bien, de alguna manera es una resolución para o sea, para en ese caso el paciente, de cómo de alguna manera sostenerse en este mundo
¿no? De incertidumbre, porque eso es la vida, la incertidumbre. Recordé mucho un caso de una paciente que no sé si tenga que ver un poco, ella va como cuando viaja, acumula todos sus desechos, las compresas, el cabello. No sé hasta qué punto es una especie, no es Diógenes porque no lo guarda en su casa, porque automáticamente cuando viene aquí lo desecha, pero es para ella su significante de guardar todo aquello era, siempre su frase era, por si me arrepiento, ¿no? Entonces, es simplemente para saber si entender, es una cuestión con esa relación primaria con los padres, bueno, me salen como muchas preguntas, ¿no? Tema de vínculo y una forma de resolver eso que en su momento no hubo, ¿no? Que fue una contención. ¿Es más o menos eso? Bueno, lo que no he entendido muy bien es por si me arrepiento de que no he entendido muy bien. Este caso en concreto, ella cuando hacía este ritual de, de elaborar esta contención o este molde que sujeta a suyo, ella decía que por si algo pasaba, si se arrepentía de dejar su pelo en el cepillo en lugar de tirarlo en otra ciudad cuando viajaba, lo tenía que traer. Ese era por si luego se arrepentía de dejarlo. Ya. Bueno, Es una especie, podría entrar dentro de una obsesión, ahí es mi duda también está. sí, a ver, generalmente los ritos, los rituales o conductas de tipo azaroso, como cosas que no tienen nada que ver con... O sea, ya en el DSM ya dice que las compulsiones son acciones que en sí mismas no tienen ninguna relación directa con lo que quieren evitar, pero sí que tienen un sentido, porque precisamente hay un capítulo dedicado al sentido del sinsentido. Todo eso que parece que no tiene un sentido, tiene un sentido. El sentido es que si yo controlo algo, eso demuestra que tengo todavía capacidad de controlar, que tengo capacidad de conducir mi destino de alguna manera, aunque sea de forma mágica. O sea, me da un sentido de poder que el hecho de no, por ejemplo, si cierro 3 veces la puerta, porque además siempre tiene que ser un número, ¿no? Si cierro la puerta y voy a comprobar, tiene que ser un número determinado, de tal manera que, por ejemplo, los estratégicos dicen, vale, muy bien, tú puedes hacer los ritos, pero cuando los hagas siempre tiene que ser 5 veces, no 2 o 3 o 6, 5, ¿no? Lo haces 5 veces. Y entonces pones la atención más en el 5. Pero bueno, había uno que hacía múltiplos de 6, pero cuando llegaba al 36, 6 por 6, 36, eso era ya un desastre. Y entonces tenía que hacer una combinación de hacer primero 5 por 6, 30 y después 7 por 6, 42 y saltaba en fin, no, es no, pero siempre tiene un sentido para la persona el hecho de intentar manejar la situación, aunque sea de forma mágica o de forma... Es, es razonable, pero no racional. Pero bueno, pero a la persona le basta con que sea razonable. Aquello del premio Nobel de Física, por si acaso. No hace ningún mal aquí, ¿no? A no ser que cuando pases por debajo te caiga la herradura, entonces ya sí que le hemos fastidiado. Bueno, Esto de los números, Manel, es muy típico, ¿verdad? De los rituales obsesivos. El tema de la numerología sí, sí. tiene un origen en la concepción pitagórica de cosmos, como un todo ordenado que tiene una estructura numérica, el universo. Entonces hay que alinearse con él. Más bien podríamos decir que Pitágoras se fundamenta en... Sí, porque eso está en todas las... bueno, al menos la parte de Sumeria y todas esas partes, ¿no? Todo lo que es el Oriente Medio, ahí el hecho de contar, incluso hay
Hay un dicho latino que dice que los impares les gustan a los dioses. O sea, Por eso 1, las 3, trinidades. 7. Los Las sietes. divinidades son 3. En fin, y en la India también hay una trinidad. O sea, todo eso forma parte el ser humano es el único que echa cuentas. Por tanto, es algo estrictamente humano echar cuentas. Si la de aquí tiene preferencia por los impares, ahora entiendo. Me alegra saber que es el preferido de los dioses. Sí, sí. Hombre, Bueno, yo creo que podemos ir cerrando la sesión, porque si no nos van a echar a la calle. Y no tenemos ninguna pregunta en el chat, con lo cual, si os parece bien, daríamos por cerrada la sesión, pero os cedo antes la palabra por si queréis decir algunas palabras de cierre antes de finalizar. bueno, es que si alguien quiere comprar el libro, tenemos algunos ejemplares, ¿no? Están allí al fondo. Pues muchas Al gracias. salir, y si alguien quiere una ciernita, pues también puede pasar por aquí. Pues muchas gracias por venir. Gracias y buenas noches.